El fotón es como la partícula favorita de cualquier cuántico. El fotón finalmente es utilizado como excusa para explicar la simultaneidad de situaciones que se considerarían únicas. El fotón puede estar en dos lugares al mismo tiempo, anda rebotando dentro del Sol, se calcula, el promedio es 100.000 años terrestres, a veces más, a veces menos. No hay una regla clara sobre esto porque el fotón tiene entre sus aspectos lo que se denomina el camino del borracho, en términos físicos. Y es que va rebotando con otros fotones, que a veces es el mismo. Las dimensiones de las que estamos hablando son tan gigantes, y nosotros estamos tan presuntuosamente agigantados. Estamos muy habituados a observar lo que es enorme. Y ahí anda el fotón atravesando el cosmos, pasando. Miren, ahí el fotón que logró salir del Sol, le falta como 1 minuto y pico para poder llegar a Mercurio. Esta es una típica representación humana de lo que creemos que es el funcionamiento del universo, que es como saber de qué versa el todo. Es un fabuloso engreimiento. A la vez es una gran finalidad. El fotón probablemente llegue hasta Marte cuando yo vaya, no, por ahí a Júpiter, cuando esta charla, si tengo la suerte de terminarla, haya sido. Cuando tenía 11 años, el hombre teóricamente llegó a la Luna. Yo creo que el hombre llegó a la Luna, pero creo que las fotos del evento están demasiado, entre comillas, photoshopeadas, ¿no? Porque realmente habría que tener buenas fotos y la tecnología con la que viajaron estos militares no daba para tener tan buenas fotos como las que salieron en revista Gente. Así que descreo de la idea de la total farsa del descenso del hombre en la Luna, pero creo que tiene realidad agregada, falsedad agregada. Yo tenía en esa época una enorme pulsión por lo que tenía que ver con los cuerpos cósmicos, y traté de hacer como proyecto científico, digamos, entre comillas. No tenía ese nombre y no recuerdo cuál era la presentación que iba a hacer en el colegio primario, pero elegí hacer a escala el sistema solar. Vivía en el barrio de Flores y resulta que no me alcanzaba toda la capital federal para poder representar el sistema solar. Se extendía. Creo que más o menos Marte estaba por Ramos Mejía, si el Sol estaba en el centro de la ciudad. O tal vez era otro planeta, o tal vez era el cordón de asteroides de lo que alguna vez dicen que fue Faetón. Entonces, era tan grande la escala que igual me dieron por aprobado un proyecto totalmente inconcluso, una intención que era ridícula,
y que era a partir de los manuales, del manual. Yo veía que el sistema solar entraba en una página de un libro. De verdad, no entra, y el sistema solar es pequeño. Entonces, todo eso hace que yo haya tenido reflexiones desde pequeño alrededor de justamente lo ínfimo en una era en la que empezó a ser cada vez más fuerte la idea de poder observar lo gigante. Más o menos en esa época tuve la suerte de que me regalaran mi primer microscopio. También tenía un juego de química que me habían regalado a los 8 años, que traía varias maneras de hacer experimentos, y que antes de terminar de leer cómo se hacían los experimentos decidí que iba a mezclar cosas de distinta forma, y generalmente lo que logré fueron pudriciones, a veces con efervescencias. Entonces, esta enanés que tenemos tratando de explicar el todo con un engreimiento hermoso, siempre me llevó a la reflexión de que la física es una propuesta poética, casi un capricho que se trata de demostrar. El método científico lo que busca es reproducir un evento de la misma forma en varios lugares y que dé el mismo resultado. Y es muy fácil obtener el mismo resultado si uno no amplía la lupa. Cuanto más zoom hacemos sobre las cosas, más diferentes son, aunque parecían lo mismo cuando los veíamos en una escala. Las algas son el tema de muchos científicos, porque, digamos, son organismos unicelulares que no querían ser vistos, porque básicamente cuando se inventó el microscopio, que finalmente es otra disputa humana, quién lo inventó, porque cuál es el original. Leeuwenhoek logró llevárselo a la reina de Holanda y es un microscopio realmente muy bonito, es portable, es casi un iPod para mirar microorganismos. Pero hay un momento más allá de Leeuwenhoek y de sus plagios y de que cada uno cree que lo que le ocurre es único y original. Hooke también había creado un microscopio mucho más preciso y hace un libro hermoso que se llama Micrografía. Y también lo que busca primero son las algas. Pero lo básico que hay acá es mirar agua podrida. Cuando los que habían tenido la posibilidad de mirar lo pequeño, siempre miraron lo que creían que era muerto. ¿Pero qué es la muerte? Para nosotros morir es la desaparición del yo. Pero no significa que la materia que había ahí está muerta. Hay una desaparición de la voluntad. Todo lo estetizamos. El yo decora todo y le pone supuestos motivos particulares, originales, como estas cosas que estoy diciendo. Siempre igual he tomado un consejo de Salvador Dalí, que es interesante copiar, copiar y copiar, porque algo nuevo sucede.
Conocí a un muchacho una vez que hizo un dibujo y lo fotocopió y le pareció muy parecido. Entonces empezó a fotocopiar hojas en blanco. Y de verdad todas eran distintas. La tecnología con la que contamos, como que ejecuta una orden, no lo hace con la eficiencia que nosotros pretendemos tener cuando queremos definir lo universal o leyes universales. Cuando queremos refugiarnos en el cálculo, que también es una disputa a ver quién lo creó, y también es entre Hooke y Newton. Es muy interesante cómo Newton llegó a proponer, a postular la teoría de la gravedad. Y parece que es una ley universal, pero de hecho no funciona en el universo hoy conocido. Funciona en el universo cercano. Entonces hay un campo donde está la utilidad de una mentira elegida y saber que eso es una falacia más allá en lo que nos damos cuenta que no conocemos. Pero Newton no contenía esa idea. Newton sentía que era necesario que desapareciera Hooke, que se atribuía también a haber concebido esta idea. Pero hay una cosa muy diferente entre tener la ocurrencia y realizar las cosas. Un buen plagiario realiza. Pero no es necesario ser tan malo como Newton, que básicamente mandó a quemar todos los cuadros, porque imagínense, el cuadro era más fuerte que la selfie hoy en internet, a quemar los cuadros de Hooke, que no quedara imagen de él. Y en ese sentido creo que era avanzadísimo. Una maldad muy avanzada. Hacer desaparecer la imagen del otro convierte sus palabras en una ausencia. Esta situación de siempre, que haya polarización en las discusiones, fui yo, fuiste vos, no, pero vos, la idea del debate, que como he dicho muchas veces, debatir significa golpear al otro con palabras, en su esencia significa eso. Nos lleva a dicotomías cuando hay una gama enorme de situaciones que ninguno de los que se pretenden oponer quieren ver. El grado de una afirmación enorme, requiere evidencia gigante. Y ahí tenemos la idea de las pretensiones hoy de explicar el cambio climático. El cambio climático está explicado, por empezar, cuando se empezó a explicar, digamos, se llamó calentamiento global. Más atrás, en el año 75, cuando yo estaba en el colegio secundario, ahí en la prehistoria, comprendí y me enseñaron que el petróleo se iba a terminar en la década del 90. Era enseñado eso, era impartido. Los agujeros negros, que eran una teoría novedosa, eran patrimonio de los payasos de la física. Hoy casi la física no puede explicarse sin los agujeros negros. El petróleo sigue existiendo, sigue siendo material de discusión el asunto de la contaminación, y luego vino el agujero de ozono en los 80, ¿no? Y todos podían explicar por qué estaba existiendo. Y el motivo del agujero de ozono en el Polo Sur, ahora hay uno en el hemisferio norte, en el Ártico, más chiquito, ya tenía que ver con culpas de los humanos.
Es como somos tan superiores, nos damos cuenta de tantas cosas, que es necesario que si hay un problema la culpa sea nuestra, porque los tigres parecerían no tener mucha culpa en el agujero de ozono. Cuanto más observamos las cosas y tenemos la capacidad de hacer zoom, se ven otras. Y muchas veces lo que es considerado un gran cambio es pequeño y es eventual. En el hemisferio norte, por ejemplo, existe que el hielo, que era permafrost, era hielo eterno, hielo eterno, decían. Los hombres podemos decir eterno, como si, no sé, una pluma rozando una piedra dentro de 100.000 años sería el comienzo de la eternidad, si queremos pensarlo de alguna forma. O sea, produciendo la más mínima erosión, la más mínima erosión, la más mínima erosión. El hombre es la única criatura del planeta que se plantea ser responsable de sus actos. Y es la única criatura del planeta que vive en la discusión, utilizando muchas veces la palabra. La palabra es un meme pronunciable. Los memes son mecanismos seguros, y lo afirmo desde mi enanés, de evolución, que no significa progreso. Significa un cambio hacia un sistema que se acepta y que muchas veces retóricamente no puede explicarse, por eso pasa a ser un ícono, una foto trasvasada de algo. Pero a la vez, cuando entras en el método científico y consideras la idea de los hielos se derriten por la acción del hombre, qué sé yo, sobre la Tierra, nadie puede explicar por qué hay calentamiento global en Marte, por qué lo hay en Venus, por qué lo hay en Júpiter y en Saturno y en Plutón, pero no lo hay en Mercurio. Al lado del Sol no hay calentamiento global. En la Tierra hay cambio climático, que la verdad es un eufemismo, porque ¿cuándo hubo un día igual a otro? No sé, es como pensar que alguna vez se van a reproducir las mismas nubes. Y si no hay humano en Marte, ¿por qué hay calentamiento global? Ahí sí es global. ¿Por qué hace 2 meses en Saturno emergen energía desconocida que hace que el planeta tuvo una variación en los 2 últimos años de más de 14 grados de temperatura? Imagínate Al Gore, hubiera estado contentísimo con esto. Para Al Gore, en el año, creo que en el 2010 o 2014, los océanos hubieran tapado. Por ejemplo, yo vivo casi frente al Río de la Plata y hubiera tenido en estos días que salir en balsa. 8 pisos hubiera subido el nivel del agua, según Al Gore, en todo el planeta. Entonces, esas afirmaciones muchas veces lo único que reflejan son principios de intereses, porque, digamos, lo que se considera ecológico suele ser caro, suele encarecer todo. Es un método primero para que las naciones más humildes no desarrollen tecnologías que supuestamente son contaminantes, mientras las naciones que tratan de que eso no suceda
siguen utilizando la misma tecnología contaminante. Al Gore, después de dar su hermoso discurso sobre el calentamiento global, le compró a su hija, al otro día, el auto más contaminante del planeta, uno de los más caros, además, en términos de lo que él dijo. Entonces, ¿a quién le vamos a creer si no podemos saber Y ahí aparece la idea de la distopía también, ¿no? Bueno, no creo en nada, me dedico a lo superfluo. O también aparece la idea del activista, qué sé yo. Gualeguaychú, las papeleras. Tal vez alguno de ustedes recuerde que una piba que terminó bailando por un sueño tuvo un statement político y fue aplaudida por poderosos, incluido nuestro presidente de aquel momento. Y basados en una cantidad de cálculos científicos, fuimos a la Corte de La Haya a decir que las papeleras contaminaban. Había dos. La de España se fue porque no hubiera podido ganar ese juicio. Sobre todo en Argentina, que tenemos, respecto del mundo, nosotros tenemos entre las 20 papeleras que más contaminan del planeta, Argentina tiene más de 17 o 18 tiene, o sea, de 20, 17 o 18. Pero nos quejábamos por la otra porque contaminaba, la de Uruguay. En realidad yo creo que había que quejarse porque da mal olor. Yo vivo en Gualeguaychú, y ahora vos hacés que yo tenga que vivir con este olor para hacer una explotación, me parece mucho mejor argumento que lo científico, porque todo puede trasvasarse. Por ejemplo, si tenés la amabilidad, Gabriel, de mostrar las relaciones de Nicolas Cage. Cuando Nicolas Cage estrena películas, muere más gente en piletas de ahogada. Muere más gente ahogada cada estreno de Nicolas Cage. Eso sería lo que más o menos nos propone Al Gore cuando habla del CO2 y todo esto. Y después tenemos algún otro relato que podemos tener. Fíjense qué cosa más interesante, ¿no? Cuanto más plata se gasta en ciencia, más gente se estrangula o muere sofocada. Entonces, ¿qué significa una estadística? El sistema de una estadística, o sea, ¿y por qué vamos a creer en que alguien nos lo dice? O sea, ¿y a qué fuente de información elegimos? Porque la fuente de información te elige y el sistema no es tu amigo, ¿eh? El sistema no te quiere, salvo para explotarte. Ningún sistema te puede querer para explotarte, para otra cosa que sea explotarte, perdón, porque no acepta lo distinto. Y verdaderamente deberíamos pensar en que todo es más diverso, que hay más gama que una cosa o la otra. Greenpeace, por ejemplo, en sus primeros en sus primeras afirmaciones tuvo la idea de que, bueno, que el agujero de ozono se iba a expandir infinitamente, que se cerró solo. Ahora se abrió otro en el hemisferio norte, donde supuestamente es donde más conciencia ecológica tienen. ¿Desde cuándo ecológico quiere decir que la naturaleza está equilibrada? Eso es una patraña. La naturaleza nunca estuvo equilibrada. Está en cambio constante. Y no podemos pretender que sabemos eso. Pero lo que sí ocurre es que, por ejemplo, odiamos a los tipos de las petroleras. No nos gusta esa gente que se enriquece de una manera pornográfica. No merece que nosotros tengamos que recurrir a la ciencia para que esa injusticia desaparezca. Justamente
hacer que creamos en eso hace que seamos más manejables. Porque es indemostrable, salvo que sí podemos demostrar que hay un cierto tipo de riqueza que produce sumisión, produce humillación, produce distopía. No precisamos la ciencia para eso. Como no precisamos la ciencia para decir que vos no tenés ningún derecho a hacer que mi casa huela mal mientras haces negocios en otro país. Que también la idea de país me parece una pelotudez, ¿no? Pero no sería... Si hay algún tema hoy, no querría profundizar en ese, porque me pondría como Horacio Pagani por ahí. Básicamente lo que sí, Al Gore admitió que todos sus correlatos, su manera de mostrar la estadística era falsa. En el Congreso de Estados Unidos, donde se promueven las mayores mentiras del mundo, donde gente que aprueba las guerras aplaude al Papa, imagínense, ¿qué idoneidad tiene un político en cualquier lugar del mundo? El de la propaganda. La propaganda es la idoneidad, básicamente. Como bien decía Goebbels, miente, miente que algo quedará. Al Gore básicamente dice eso. Si tenés argumentos, casi textualmente dice esto. Si tenés argumentos científicos, exponelos. Si tenés argumentos legales, exponelos. Si lo que querés hacer no tiene un argumento que lo sostenga, grita. Esa es la persona que promueve esta idea de la que todavía se repite y ahora se transformó en cambio climático, que es una estupidez. Aunque Scioli dijo que su peor enemigo es el cambio climático. Y la verdad que el cambio climático no es enemigo de nadie, ¿eh? Y qué sé yo lo aprecio mucho a Charlie Alberti, pero no creo que pueda ser un asesor del medio ambiente. O sea, elijamos también que el peor enemigo son qué elecciones tomamos. Y eso nos incluye a todos. Y quiero resaltar mucho la idea del calentamiento global en el sistema solar, porque nos lleva a una reflexión muy importante. O sea, nuestra colaboración con el cambio climático es un enano al lado de lo que está ocurriendo con el Sol y con fuerzas que desconocemos. Entonces, en la imaginación, que era lo primero que propongo, creo que hay que generar un campo teórico nuevo, que tiene que estar alejado de la estadística, porque es lo más torcible que existe. Es muy fácil torcer estadísticas. Todos los que vivimos en democracia sabemos eso, porque a las tiranías no les hace falta torcer las estadísticas. O sea, te aplastan con la que decidan que es la de ellos. Pero la conciliación que representa la democracia, lo que se logra es que haya conflictos de intereses. Digamos, podemos hacer alguna excepción y habría que analizarlo bien, pero básicamente la democracia es un camino a la oligarquía. No hay presidentes sin dinero de manera pornográfica. De vuelta, como decía antes. O sea, ¿por qué en la democracia los presidentes son ricos?
El calentamiento global, la ecología, también vienen a cubrir un nuevo espacio que son como religiones, son indiscutibles, ¿viste? O sea, si no estás de acuerdo con ellos, es como tener que soportar la tiranía de lo que era el Vaticano en la época de la Inquisición. Pero vivimos en la Inquisición, de alguna forma. Por ejemplo, la comida orgánica. La comida orgánica se basa en señalar que no utiliza pesticidas, cuando en realidad sí utiliza pesticidas, de los cuales todavía no hay análisis científico, lo cual para mí tampoco es tan importante. Pero sí, la comida orgánica requiere, si dividimos un terreno en 4 partes, la comida orgánica requiere 3/4 partes de ese terreno, que podría ser cultivado con comida que no es orgánica y que utiliza pesticidas actuales. Hay hambre en el mundo gracias a la comida orgánica agregado, O sea, la satisfacción de comer un tomate más rico, supuestamente, aunque si hacemos acá una demostración, quedaríamos en una situación de 50-50% quien acierta que es orgánico y que no, Y supongamos que estoy mintiendo en todo, lo que digo sobre la tierra es verdad. Entonces, hay gente condenada a muerte por la gente que aprecia la comida orgánica y puede comprarla. Cuando se inventó el óleo en la pintura, el óleo era carísimo, tiene relieve. Solo la gente rica accedía a tener retratos de ellos hechos al óleo. Los demás desaparecían. De alguna forma, esta idea de hacer desaparecer la imagen del otro. Hay un libro que está dentro de otro libro, yo lo conocí así, pero que ahora se está difundiendo bastante, cosa que me sorprende y no sé qué disgusto me va a traer en el futuro, pero que se llama Cántico a San Leibowitz. Básicamente el libro es un libro de la década de fines de los 60 y está escrito por un tipo que es cristiano, pero al mismo tiempo es agnóstico y no sabe cómo resolver eso y estudia cómo se forma una Biblia. La Biblia básicamente es una reproducción de un montón de libros que habían existido con un mismo mito, con distintos nombres de redentores. Y en el Cántico a San Leibowitz lo que tenemos es una novela que se desarrolla luego de una explosión, de una guerra de el tiempo de los fuegos, donde un beato encuentra caminando entre ruinas y montañas de tierra lo que hoy sabemos que es una heladera, pero que en esa época no se sabía más que era ese artefacto, en el que con un imán estaba pegada la lista de las compras que Leibowitz tenía que hacer. Entonces ahí decía 2 panes de manteca, un pan rebanado de centeno, no te olvides del jamón, le ponía la esposa. Bueno, todo colapsó y sin embargo quedó esa lista. Esa lista es luego redecorada con querubines, con angelitos, y se le van agregando significados porque nadie tiene muy claro qué es manteca, ya nadie habla el lenguaje y esto pasa a ser un lenguaje que podría ser para un especialista en el copto. Y al mismo tiempo, en nuestra cultura, en el año en el 1400, 1500,
supongamos que miento, es por ahí, aparece un incunable, un manuscrito que se llama el manuscrito Voynich. Y lo que a mí me atrae del Voynich es que muestra cómo no comprendemos que también antes existía el humor. Y el manuscrito Voynich ahí está ese libro lleno de... escrito en un lenguaje no conocido. Y residen una cantidad de personas. Esto estaba comprado, ya existía el coleccionista en esa época. Y deciden arrojárselo a Athanasius Kirchner. Estas son páginas del manuscrito. Parecería ser un libro de una botánica inexistente, de anatomías, de qué sé yo, de la mandioca. Athanasius Kirchner creyó que lo había descifrado. Y quiero decirles que es el que más cerca estuvo de poder producir un sentido acá. Pero esta es una pieza sin sentido. Es una pieza de arte. Lo afirmo desde mi enanismo, como lo digo siempre. Hoy. Es una pieza de arte. No busca ser comprendida. Busca transmutarte. Transmutarte. Como me gusta ese sonido. Y me queda tan bien. Bueno, la cuestión es que este libro hasta hoy, no sé, sirve para explicar a extraterrestres ancestrales, lo que se quieran imaginar, ¿viste? Nadie se puede imaginar que cuando fue reformada la esfinge de Gizeh por segunda o tercera vez, ya existían puestos de comida rápida para esclavos que en realidad recibían una paga e iban a comerse un falafel mientras hablaban de cuándo va a terminar de reformarse la esfinge esta, y mientras después va a venir Napoleón, le va a borrar la nariz para que se parezca más a él, y ahora la terminaron de reformar, no sé, por enésima vez. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Y empieza todo a parecer como proteccionismo de algo que ni siquiera entendemos y es reformulado continuamente. Las intenciones por las cuales se hace algo en un momento dado, y cuando se trata de algo que no podemos explicar en lo actual, no son tan importantes hoy para nosotros como aquellas que se postularon antes y que hoy no podemos explicar. Y generan una mitología de civilizaciones que solo creían en lo místico, en el más allá, en Dios, cuando, por ejemplo, la pintura rupestre, para mí, es el punto más alto que hoy podría encontrar en el arte. Creo que desde ahí solo decayó. Pero al mismo tiempo, la pintura rupestre es una pieza de información. Esta gente en las cuevas no solo generó el concepto de la pintura, del fresco, sino que también era una pieza de información de lo que estaba ocurriendo. Pero miren qué interesante. Muchas rocas en las que están impresas las imágenes, porque además hay algo muy extraño. El prurito artístico apareció en lugares
muy opuestos de la Tierra casi al mismo tiempo. Casi al mismo tiempo significan 5.000 años de diferencia, pero en una era sin teléfono, sin internet, sin nada, es simultáneo eso. Contienen la idea de que también tallo la piedra para generar una nueva imagen dentro de una imagen dada. Reformulo esta imagen en otra que está contenida o que contiene a la original. En las cuevas donde esto ha sucedido, se han encontrado muchos cropolitos que básicamente son fósiles de caca, donde todavía quedan vestigios de lo que denominaríamos hongos alucinógenos. La gente prendía fuego y veía estas imágenes. Esta cueva es la de Las Cox, que fue descubierta a principios del siglo XX. La descubrió un asistente de un mecánico que había visto un pequeño agujero. Generalmente las cuevas muy antiguas están medio tapadas, y lo único que se ve salir de ahí a veces en algún caso son zorros, vizcachas también en el sur de Argentina, pero digamos, esta gente entró ahí. Está también la cueva de Altamira en España, donde es muy bella la anécdota de un aficionado a la arqueología que iba a esa cueva habitualmente, pero un día llevó a su hija y él siempre buscaba en el suelo, como suelen hacerlo los arqueólogos. Y se le escapó la hija por adentro de la cueva con una lámpara a querosén. Y la nena fue la primera persona que miró el techo y vio los dibujos que había en Altamira. El padre de esta chica murió en la ignominia por haber sido acusado de falsificar las pinturas, que está comprobado que no lo hizo, porque no se podía concebir que el hombre primitivo fuese así. Hace unos días también se encontró cuevas donde no hay pinturas, pero sí hay registro muy claro de un homínido que no se conocía y que es anterior a la madre de todos nosotros, que se la llama Lucy. No sé, tal vez hayan escuchado hablar de ella. Digamos, cultura y comunidad, diseño, información, arte, que es lo que hay acá, puede llegar a ser mucho más antiguo que lo que creíamos que son estas cuevas, inclusive. Y acá lo que tiene también de interesante es que todos los animales que están representados en las pinturas no son los que eran comidos. Yo pienso que no los veían como deidades. Tengo la sensación de que los veían como entidades tan respetables como ellos. El caballo, el toro. Lo que comían en general eran conejos, cabras, a las que no pintan. Lo dejo a vuestro criterio esto, pero es un hecho que no comían toro, no comían caballo, pero sí los pintaban. ¿Se imaginan lo que fue una noche con fuego prendido ahí y habiendo tomado hongos alucinógenos, imprimir una mano? Mata el graffiti, ¿no? O sea, es una cosa... Imagínense ese estado de información y de deformación inspirativa. A la vez, la superposición sobre una imagen dada, agregar contenido a la información, es como un comentario de un picture blog, no sé cómo definirlo. Para mí es realmente todavía emocionante, impactante ver esta sensibilidad que solo puede ocurrir en comunidades pequeñas. Si yo tuviera que elegir
en qué época querría vivir, elegiría el futuro, pero nunca el presente. Si tuviera que elegir una del pasado, es la era del bronce, cuando no existía una palabra para denominar a un volcán. Un volcán, ningún humano había visto una erupción volcánica en una montaña, lo que veían. Gente que vivía bajo el Vesubio creó el tipo de civilización que me gusta, que me atrae. Sobre todo porque a la vez, no debería decirlo, pero jamás fui al médico. Y todos me mandan, pero en mi manera de ver, la policía tiene intereses en el delito, la medicina en la enfermedad. Y he decidido deteriorarme como me toque, hasta que tenga miedo y apele desesperadamente a otra cosa, pero jamás a la fe. La inteligencia a veces pretende ser un servicio pero digamos, la inteligencia hay que reformularla, porque animales o entidades, supongamos, todavía estamos en discusión. O sea, la biología es otra de las ciencias que no puede definirse. O sea, se estudia y no tiene una definición concreta la biología. ¿Qué es lo que está vivo? ¿Lo que se reproduce? Bueno, los estériles están muertos, digamos, ¿no? Sería así la idea. Entonces, ¿qué es lo que está vivo? Y bueno, entonces empezamos a dividir el reino animal, supongamos, y el vegetal. Pero los hongos, que son el tercer reino. El moho del lodo. No tiene sistema nervioso, por supuesto. Sabe dividirse, salir en busca de lo que le es necesario y reorganizarse. O sea, el hongo se mueve. Esto que estamos viendo es un time lapse. Está filmado en 8 horas, Gabriel, está filmado más o menos. 12. El hongo se mueve así, alimentándose. Luego se va a concentrar. Y finalmente, por un aspecto ansioso, pero que hubiera ocurrido de todas maneras, va a llegar a este estado donde se sella y está esperando lluvia para que lo rompa y volver a esparcirse. Ahí ya le cayó agua. En realidad el tipo le tiró con un vasito en un momento por ella. Esta urgencia. Y bueno, salen las esporas. Nosotros vivimos pensando que somos entidades enteras, pero de hecho tenemos el rastro de que nuestra manera de ver evolucionó debido a una entidad que no tiene sistema nervioso, que es el hongo. Los parásitos, de los cuales sorprendentemente ninguno de nosotros dentro de nuestros cuerpos no tiene gusanos. Algunos podríamos llegar a tener tenia, de la cual se viene hablando muy poco y pienso que va a tener un gran auge dentro de algún tiempo. Pero digamos, todos los seres tienen alguna entidad parasitaria. Y esas entidades parasitarias tienden a modificar tu conducta y tu pensamiento. Se considera que las cosas, que nosotros somos seres muy íntegros y somos responsables del planeta, pero el planeta no necesita de nosotros para sobrevivir. El planeta va a seguir. Desapareceríamos nosotros
El gusano gordiano es un parásito que modifica la conducta de varios insectos, especialmente el grillo. No sé si alguna vez vieron grillos suicidándose en sus piletas o en la pileta que visitaron de un amigo. Pero este es el sistema con que el grillo se termina suicidando para que el parásito salga. ¿Vieron el tamaño que tiene? Nuestros cuerpos tienen huéspedes así. En realidad, ¿quién es el huésped? Nos caminan bacterias por el rostro mientras amamos la forma del rostro de alguna persona. Esta es una avispa que es muy interesante. Tiene un órgano sensible que sabe dónde picar a una cucaracha buscando una sección de su cerebro. Esto es muy nuevo, pero siempre se vio, no se sabía cómo funcionaba. Anula la capacidad de movimiento de la cucaracha y la llena de sus larvas. La cucaracha no está muerta porque sus larvas necesitan comer material vivo. Pero pierde la capacidad de moverse. Hay sistemas en... Las avispas son muy de utilizar otro cuerpo como mecanismo para sus larvas también. A las orugas las colocan en un lugar y las inoculan con sus larvas y la oruga no muere. Mientras es devorada por dentro, también defiende a las larvas de la avispa y se mueve como loca si se acerca a alguna entidad, un insecto, defendiendo algo que no es parte de reproducirse de ella. Si las ideas pueden ser un virus, porque ¿qué es un virus? Es ácido nucleico con personalidad, digamos. Eso es un virus. Si existe la idea de la viralidad del Internet, ¿cuáles de nuestras intenciones no estarán reguladas por la presencia de un parásito en nosotros? ¿Qué parte de esta charla que pretendo dar no son entidades de las que soy huésped o que me toman como huésped? Seríamos como el hotel de nuestras opiniones, en donde nuestros cerebros, porque de hecho el humano, aproximadamente el 60% contiene parásitos que van a su cerebro, y actúan sobre su manera de ser. El 60% de la población tiene eso en la cabeza. Yo estoy seguro que tengo eso. Lo noto mal. Y no me importa tener antídoto, pero lo noto. La idea es un virus. Entonces, cuando dicen, invitemos a los políticos a debatir, a mí que me digan qué parásitos tienen adentro primero. A ver cómo, desde dónde, cuál es el funcionamiento que los regula. Porque nosotros es mucho más fácil como especie que desaparezcamos que las bacterias, que lo más pequeño. Somos mucho más vulnerables. Y somos producto, muchas veces, estás resistiendo con una fuerza vos, mientras bostezás querés escucharme, ¿no? Igual. Y voy a ser más breve. ¿Quién es yo? Buenas noches, gracias.
No hace falta aplauso, gracias.